Dejamos entonces pendiente el tema sobre los 7 sellos en el libro de Revelaciones. ¿Por qué tomo yo los 7 sellos? No estamos llevando una conclusión del tema de Revelaciones capítulo 14, 6 y 7. Sí, precisamente tenemos que concluir con el sonido de las trompetas, el sonido de los shofarot. Pero para poder llegar a las trompetas tenemos que tomar en cuenta entonces el libro o el capítulo 7 de Revelaciones, que nos hablan de los 7 sellos. Y ahí podemos nosotros entonces cerciorarnos y que completemos el deseo, ¿verdad?, de conocer mejor los juicios del Todopoderoso. Ese es el propósito por la cual quiero compartirles entonces. Para algunos es un repaso de los 7 sellos, para otros es por primera vez. No pretendo yo dar un significado total de la profecía. De hecho, el libro de Revelaciones es un libro profético, pero queremos tomar una semblanza, una pequeña semblanza del capítulo, y de esta manera entonces algún momento, cuando analicemos completamente Revelaciones, podemos entender el propósito de la profecía. Así que tenemos entonces en el capítulo 6 de Revelaciones, donde nos habla de los 7 sellos. Y empezamos con el versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: sal. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. En estos 2 versículos encontramos primeramente el Cordero. Precisamente la semana pasada estábamos viendo el tema sobre el Cordero para el Pesaj. El Cordero que cada uno de los hebreos tenía que tomar el día 10, encerrarlo y llevar a cabo el sacrificio al atardecer del día 14. Se tomaba la sangre o se recogía la sangre en un recipiente, y esa sangre sirvió pues para manchar los dinteles, es decir, las jambas de las puertas donde vivían la familia del pueblo de Israel. Esa sangre sirvió para proteger la vida de los primogénitos. La sangre era señal de que había habido ahí derramamiento. Y al haber habido derramamiento, era señal de muerte. Entonces, el primogénito de los hijos de Israel obtenían vida. En cambio, el hogar de los egipcios había muerte. Pues ese cordero que ellos sacrificaban tenía un lenguaje profético al futuro. Y ese cordero lo manifestó Johanán Hamadbil al pueblo y decía: he aquí
el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Es en el capítulo 1, versículo 29 de Yohanan. Vemos pues que en este pasaje menciona pues el Cordero de Elohim, pero no era un animal, sino una figura del Cordero, y en este caso recayó sobre Yeshua HaMashiach. Él era a quien Yohanan apuntaba diciendo: este es el Cordero de Elohim. Pues bien, el título Cordero permaneció y ha permanecido y no se puede cambiar. Del Cordero del Pesaj llegó a ser entonces Yeshua HaMashiach la figura. Y esa figura aparece aquí en el versículo 1 del capítulo 6. Y vi el Cordero, se refiere a Yeshua HaMashiach. Abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: sal. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. En este versículo podemos encontrar el caballo y el jinete. El caballo tiene característica color blanco y el jinete llevaba un arco. Y bueno, ¿qué es lo que pretendió? ¿Qué es lo que pretende este personaje? De hecho, no podemos confundirlo, no podemos decir es el Cordero, puesto que el Cordero abre los sellos. El Cordero inicia y, bueno, quita el primer candado. El sello es un candado. Así que lo que estamos viendo aquí es que el candado es desprendido. Y entonces aparece el jinete del caballo blanco. Es el color blanco el símbolo de la paz mundial. Y hoy más que nunca se está procurando pues lograr la paz. Todos los días se está difundiendo el mensaje de la paz, la pacificación de las naciones, la pacificación de un país, la pacificación de un estado, la pacificación de un pueblo. Vendrá un personaje singular, importante, para declararse que él es representante de la paz mundial. De hecho, podemos tomar como un punto de visión a la ONU. Es un organismo que tiene en representación más de 150 naciones. Está cada día pretendiendo buscar la solución de los conflictos bélicos que están azotando en todo el mundo. Y por lo tanto, ese tiempo entonces habrá de llegar. Pero esto no es posible, puesto que la única paz que nosotros podemos tener es de parte del Todopoderoso. Y el Eterno también ha marcado un día, un tiempo especial para traer esa paz mundial. Pero no confundamos la paz del Eterno con la paz de parte de los seres humanos del mundo. El ser humano es frágil. El hombre
es de corta duración de vida, por lo tanto no puede permanecer por siempre sus ideales. Por eso tenemos entonces aquí que en el versículo 3 ahora dice: cuando abrió el segundo sello, eso lo hace el Cordero. El Cordero desprende el segundo sello, y oí el segundo ser viviente que decía: sal. Un mensaje a Johanán. Y salió otro caballo rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra. Entonces, claramente nos especifica que hubo una paz anterior, pero en este momento, con esta característica del jinete y el caballo rojo, dice la Escritura, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Entonces, la paz no tendrá duración, porque en realidad lo que va a permanecer es la guerra, es la destrucción, es del derramamiento de la sangre. La espada representa muerte, no es el instrumento que existe hoy en día. Nada más que la espada representa una figura que nos da a conocer. Pero aquí se separa pues la paz. No se logra una paz duradera. Inmediatamente llega el tiempo de guerra. Ahora, vayamos con el siguiente sello que el Cordero desprende. Cuando abrió el tercer sello, y oí el tercer ser viviente que decía: sal, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un cuartillo de trigo por un denario, 3 cuartillos de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué nos indica este tercer sello que se desprende? ¿Cuál es el mensaje que nos da a explicar? Bueno, tenemos pues la presencia de la hambruna. Y al hablar de este tema es precisamente porque el mundo no puede más producir el alimento. Y desde en este momento podemos nosotros escuchar, oír y ver cómo las cosas están cambiando a nivel mundial. La modificación de las semillas, de las plantas, de los árboles, empiezan pues a producir alimentos nocivos para la salud. Ese es uno. Otro es que la gran sequía que puede azotar el mundo no permitirá más producción en el campo por el clima, por las plagas. No habrá producción y por lo tanto la carestía empieza pues a engrandecerse. Habrá una gran hambruna y podemos pensar que el ser humano puede vivir sin tecnología, habiendo pan y agua. Pero si no hay comida, así la tecnología pueda ser avanzada, la hambruna puede destruir la humanidad.
Así que en este tercer sello hay mucho misterio que encierra, pero esto es en resumen lo que podemos nosotros ver y compartirles. Ahora, tenemos el cuarto sello que se desprende o que el Cordero desprende, y dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: sal. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y Hades seguía tras él, y le fue dado autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y por las fieras de la tierra. Aquí pues lo que podemos ver en el cuarto sello es todas las fuerzas que se van a unir para la destrucción, ya sea la guerra, ya sea la hambruna, como estamos viendo en este versículo, o ya sea también la pestilencia. Es decir, hoy podemos resumirlo como pesticidas que se está llevando a cabo en los campos agrícolas, y en lugar de beneficiar, va a causar muerte en los seres humanos. Y al haber mortandad, se supone entonces que se multiplica pues los gases nocivos para la salud. Estamos viendo aquí a nivel mundial, sí, estamos al tanto de las noticias, de lo que los gobiernos nos informan sobre esta pandemia. ¿Cuántos millones de seres humanos han muerto desde que inició hasta hoy? Ni en 2018 o 19 hubo tanta mortandad como en 2020. Solamente por COVID. Aparte hay que agregar también otros padecimientos por la cual el hombre murió. El ser humano acabó su existencia. Ahora pues vemos aquí entonces cómo esto es una realidad. Lo que nos describe Revelaciones es un hecho real. Y empieza a decir: le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Si tuviéramos la oportunidad de hacer una estadística del censo mundial, ¿cuántos habitantes sabemos en el mundo? Desde Estados Unidos hasta Suramérica, o desde Canadá. Lo mismo desde Europa hasta Suráfrica, Asia, Oceanía. ¿Cuánta cantidad, cuántos millones de habitantes vivimos en este momento sobre la faz de la tierra? Ahora imagínense lo que está diciendo este versículo. Dice: una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia, con las fieras de la tierra. Cuando abrió pues el quinto sello, ahora vamos a continuar. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Elohim y por causa del testimonio que tenían.
Aquí estamos entonces viendo el quinto sello. Y el quinto sello nos transporta al reino de nuestro Abacados. Entonces, encontramos pues un altar. Ahora tenemos la idea, tenemos la imaginación que un altar es un reclinatorio donde las personas, donde los creyentes pasan, se arrodillan, oran al Padre Celestial. Bueno, en primer lugar quiero decirles que no se llama altar, se llama reclinatorio. El altar que nos habla aquí es precisamente lo que Moshe edificó una vez que estaba el Mishkan en el desierto de Sinaí. Había afuera un altar de holocausto. Ese altar de holocausto era hecho de piedra, donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos. Y por dentro del Mishkan encontramos el altar de incienso. Es como una pequeña mesa, y sobre la mesa entonces se ponía un recipiente donde día tras día se agregaba el incienso aromático, y que de esta manera pues el sacerdote llevaba a cabo su ministerio. Ahora pues, esa figura que tenemos nosotros en el Mishkan, su modelo viene del cielo, porque el Eterno llevó a Moshe en el monte Sinaí, y en ese lugar el Eterno le mostró la imagen de los lugares celestiales. Desde el santuario celestial, lo que se conoce como el templo. El templo es de origen grecolatino, pero su nombre es Bet Hamikdash, es decir, casa del Santísimo, del Todopoderoso. Entonces, el templo o el Bet Hamikdash que edificó Shlomo se basó precisamente de lo que el Eterno poseía desde el cielo, partiendo desde el Mishkan y el gran templo. Ahora, podemos ver entonces que en el lugar, en el Bet Hamikdash, en el cielo, tiene también una parte importante, donde está el trono del Todopoderoso. Hay un altar, como si fuera el altar de incienso en lenguaje humano. Y debajo de ese altar, entonces encontramos aquí las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios, es decir, los mártires, por causa del testimonio que tenían. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a esta interpretación, porque a veces se ha pensado, bueno, son los creyentes que han resucitado. Tenemos que ser muy cautelosos y simplemente vamos a resumir que son mártires, pero sus almas, dice, en hebreos se llama nefesh,
quiere decir memoria. El nefesh es como una memoria. Para que usted pueda entender, es como hablar de un chip, de un celular. En ese chip se puede guardar una información importante, ya sea desde fotografías, documentos, está ahí en esa memoria. Ahora, en lenguaje bíblico lo vamos a llamar nefesh. Y esos nefesh, pues, empiezan y dicen de esta manera: clamaban gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Señor Kadosh, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? En este momento, debajo del altar del incienso está la memoria de ellos, y empiezan pues a pronunciar. El hecho es que el Eterno lee el lenguaje de los nefesh, de las memorias que están ahí debajo del altar de incienso. Imaginémonos nosotros para decir, bueno, son seres físicos que están debajo del altar del incienso, no cabrían en ese altar. Imagínense en los lugares celestiales, debajo de un pequeño altar celestial, están todos los miles y cientos de mártires que están clamando. ¿En qué aspecto? En su nefesh, en su memoria. Como si fuera un pequeño chip, están todos ahí adentro, abajo de ese altar. Y dice la Escritura: ¿hasta cuándo, Señor soberano, Kadosh, apartado, verdadero, no juzgas? Ahora encontramos la palabra que estamos llevando a cabo como tema de nuestra conclusión: el juicio, el veredicto. ¿Hasta cuándo no haces el veredicto y tomas venganza nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquellos que nos asesinaron, aquellos que nos quitaron la vida física. Y cada uno le fue dada una túnica blanca. También esto es una figura, un antropomorfismo que el Eterno está usando a Yohanan para que pueda entender que alguien está hablando con el Eterno en los lugares celestiales. Y para que podamos asimilar el lenguaje, entonces dice que son seres que están vestidos, que se les dio vestiduras blancas. ¿Y qué les dice en este momento? Y les fue dicho que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Entonces estamos hablando de mártires por causa de la palabra.